Bueno, ¿qué te puedo aportar lo que decías? Me parece que este tema de la desmitificación del conocimiento pagano respecto del mundo comienza muy tempranamente, pero el judío no es que irrumpe con una desmitificación, digamos, demasiado fuerte. Esto que decías vos de esta separación del ser del principio, digamos, de Dios y del mundo, como el mundo completamente ajeno de sacralidad, creo que no está en el hebraísmo más primitivo, digamos. ¿Por qué? Claro. Porque en Génesis 1 se dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios eh, se paseaba sobre la faz de las aguas. Y esto en sí, en algún sentido, me parece que lo del Espíritu de Dios y las aguas, las aguas es una esfera, una bola de agua, digamos, una bola o una superficie o lo que sea, porque por ahí no se está pensando en una esfera, pero tiene que ver con la materia y lo espiritual. Porque después ese Espíritu de Dios es el que respiran las almas para ser animadas. Es decir, que el Espíritu está en el mundo, o sea, Dios está en el mundo, pero no es el mundo. Ahí está la primera, me parece, la primera diferencia o distinción que hace el judaísmo, que es la que va a proseguir, la que va a prosperar. Dios está en el mundo, pero no es el mundo. Y es el que sustenta las cosas, porque este espíritu, este viento, que es empírico, que lo sentimos porque nos pega a la cara, cuando lo dejas de respirar, deja de animarte. Entonces, esa me parece la primera aproximación que hace, digamos, los hebreos al conocimiento del mundo y donde empiezan a romper con el animismo, digamos, tradicional o el panteísmo que se venía manifestando, digamos, en las esferas más altas de la cultura, digamos, en ese momento. Y el tema de la imagen de Dios, ahora prosigo con este tema, pero me parece bueno meterlo acá. Para mí, en mi perspectiva, y reconozco que puedo a veces ser medio heterodoxo, tiene que ver con una apreciación humana, porque los animales no distinguen, digamos, entre imagen de Dios y mundo natural, digamos. Pero nosotros, por la capacidad que Dios nos da, sí. Entonces, ¿qué es la imagen de Dios? Es la percepción, digamos, humana, que cuando percibe la imagen de Dios, de un grado, puede ser mayor o menor, de participación de los seres que analiza en el ser de Dios. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, bueno, que el universo tiene un grado de participación porque existe en Dios. Y el universo, cuando comenzó a existir y el hombre no existía, ya era participante del ser de Dios en algún punto. Por ser, simplemente. Pero mínimamente. O sea, en un grado demasiado, demasiado inferior. Y esto, en la medida que la creación se va desarrollando, no necesariamente a la manera evolutiva y no necesariamente como lo plantea Génesis 1, pero tomando, digamos, las dos perspectivas, que una podría ser mayormente lo que se entiende por fundamentalismo, o sea, entender lo literal, y la evolución teísta como una manera mucho más análoga y mucho más alegórica de entender la realidad, pero que hace caso de la modernidad científica. Uno puede ver progresivamente que esa imagen de Dios se va desarrollando, porque la capacidad racional está en los animales también. Aunque es baja, es mínima, pero está. Ellos piensan, tratan de solucionar sus problemas para sobrevivir. Incluso hay una protomoral en ellos, ¿no? Hay muchos estudios científicos respecto de delfines, monos y otras clases de animales que toman decisiones morales. Por lo menos en un sentido prototípico, digamos. Pero después esa progresividad en el aumento de la percepción de la imagen de Dios se va a manifestar con el hombre, donde el Génesis 1 va a responder y va a dar una aseveración respecto a eso que dice, hagamos el hombre nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿no? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, donde el hombre va a ser el representante de la imagen de Dios, porque no había otra cosa mejor en la realidad natural. Y después viene la caída, obviamente, ¿por qué? Porque entendemos que esa imagen, eso que el hombre lleva, eso de Dios que el hombre lleva, lo puso en tal nivel que le dio la libertad para acceder a una libertad que los demás animales no tenían. Y esa libertad lo llevó a corromperse, ¿no? Pero esta corrupción también puede ser entendida como una progresividad del caos al orden, ¿no? Del no ser al ser. Y es lo que está tratando de construir Dios en la realidad que conocemos. Una analogía a su propio ser. Y es ahí donde la restauración de esa imagen
caída del hombre va a aparecer en Jesús, el mayor exponente y portador de la imagen de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que el cristianismo, ahí es donde aporta el cristianismo, porque el judaísmo ya frenó ahí. El judaísmo va a decir, no, ya está, somos nosotros, la imagen de Dios, está bien, tenemos nuestro pecado, nos reconciliamos con él, pero nada más. Y es el cristianismo ahí donde va a romper con el judaísmo y va a continuar esto, para mí, ¿no? Ahí está, acá yo me meto en mi propia teología, donde hay que tener en cuenta los progresos que hace el liberalismo teológico también para robarle lo que puede llegar a ser verdad, ¿no? Y la ciencia moderna también para poder hacer una nueva hermenéutica de este progreso que vemos en la realidad natural y en la teología. Pensaba que esto que decía al principio, ¿no? De esta especie de dualidad, a mí me gusta más respecto del mundo, ¿no? Lo que es el ser de Dios y lo que es el ser del universo, en el cual somos nosotros integrantes, ¿no? Y me gusta más pensarlo desde un monismo emergentista que, ahora hace poco me enteré viendo un video no me acuerdo cómo se llama este filósofo que es católico, que dice que el monismo emergentista es un dualismo de propiedad. Pero bueno, no importa, cualquiera sea el caso. Me parece que, y también como dice Hume, el mundo subjetivo y metafísico está como completamente desvinculado del mundo objetivo y empírico. Pero me parece que la fe, en algún sentido, es la que salva esa distancia y la que relaciona los dos mundos y por medio del cual podemos entender estos misterios. Por ejemplo, cuando uno usa el lenguaje de que Jesús es la imagen de Dios o el hombre es la imagen de Dios, en realidad está en algún punto negando que sea Dios si Jesús es la plena imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen no es la cosa. De hecho, bueno, tengo un video en mi canal donde hablo de la imagen, de la imaginación y lo que uno ve en relación a los objetos. Y que, por ejemplo, dando el ejemplo de los píxeles, cuando uno mira una imagen de 640 por 480 y mira una imagen de, no sé, de 4K, que no me acuerdo qué medida será, pero vamos a 1080 por 1920. Obviamente la de 1920 por 1080 va a tener mucha mayor definición y la de 480 no. ¿Y qué quiere decir eso? Que los píxeles que son cuadrados, cuando yo esté viendo la imagen de una pelota, van a estar pisando en lugares donde la imagen y el verdadero objeto no está. Algunos sí, otros no, y otros van a estar mitad y mitad. Entonces, hay falsedad en la representación de la cosa. Sin embargo, en la globalidad y a la distancia, yo puedo percibir la cosa como si fuese. Entonces, la imagen no es la cosa, pero representa la cosa. Y yo accedo al conocimiento de la cosa por medio de la imagen. Entonces, cuando uno habla de ese lenguaje, lógicamente que hay una limitación en la realidad de nuestra mente y de la realidad para poder acceder y ver la cosa en la representación. Pero es un problema del lenguaje en sí. Y es un misterio para nosotros que podamos utilizar el lenguaje para tratar a las cosas y no sea efectivo, cuando el lenguaje también es simbólico y es una imagen pero auditiva, no visual. Entonces, por más que yo diga, bueno, y hable de Jesús como la imagen de Dios y esa manera de hablar me niegue que lo sea, para mí lo puede ser, porque es un misterio y es una limitación del lenguaje la que me genera esa ilusión, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que están los dos mundos y se conectan y creo que la fe es importantísimo para poder vincular uno y otro y se puede hablar en un lenguaje sobre un mundo y en otro lenguaje sobre el otro mundo, que es el espiritual y el real, el material, pero donde los dos son realidad, ¿no? Y creo que hay una progresividad del conocimiento donde, aunque el judío desmitifica, toma también cosas y va puliendo, ¿no? Y es justamente este grado de pulimiento y de corrección que se va haciendo, por ejemplo, desde una imagen de 480 a 4K. Pero creo que es un proceso que todavía sigue vigente, que aunque lo más importante, que es nuestra relación con Dios, nuestra experiencia con Dios y nuestra reacción ante la experiencia que tenemos con Dios respecto a la revelación sobre su voluntad, que eso, evidentemente, a lo largo que fueron los siglos avanzando, el hombre fue puliendo esa mirada también, pero Dios no va a demandar a los antiguos, quizás a Adán, ponele, o a las personas que vivieron hace 10.000 años, lo mismo que puede demandar a una persona que vive en el siglo I, que conoce de ética, que conoce de moral, que filosofa y que reflexiona respecto a estas cosas, porque simplemente no hay un conocimiento de Dios y no hay un nivel de conocimiento sobre el cual
Dios pueda hacer un juicio injusto. Entonces, por eso también la Biblia habla de que no se hagan maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Entonces, hay un montón de cosas, ¿no? Para seguir sacando de este tema, que me parece que están muy buenas. Dale. No, sumarme a meterle un condimento a la reflexión de Libaski, que estaba muy buena. Y que es que en Jesús podemos participar de la sustancia divina, dice Pedro, de la naturaleza divina, que lo voy a leer el texto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y ahí está la parte metafísica, por decirlo de alguna manera, y la vida, la parte material, la parte física, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y es interesante que después de decir que somos participantes, hizo habiendo huido. ¿Por qué? Porque al participar en la corrupción del mundo y en el pecado, no podemos participar en la naturaleza de Dios. Y es por eso que Jesús es la fiel imagen y representación de Dios, y es Dios a la vista, ¿no? Porque no hay pecado en él, ni se halló engaño en su boca, y fue plenamente justo y santo. Y nosotros, siguiendo ese modelo, y por participación en el momento en que, entre comillas, recibimos a Jesús, ¿no? Porque también es un proceso que psicológicamente vamos descubriendo. Jesús pasa a nuestra vida y empieza a obrar en nosotros por el Espíritu Santo y empieza Dios a modelar a un hijo suyo en nosotros, y a través de que nos dejamos guiar, vamos participando cada vez más en ese ser de Dios, ¿no? Por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras obras. Y así el mundo se va salando, como decía Libaski, ¿no?